nos unimos también a Café Carismático, reflexión titulado El reino de Dios llega con Jesús. Y el que tiene a Jesús en su vida y en su corazón lo tiene todo absolutamente. Hay un canto muy famoso que dice: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Así es. Y aunque salga el sol, aunque ya se puso ahorita nublado, aunque nos llueva, aunque lo que pase en tu diario vivir, únicamente la alegría es el signo de la presencia de Jesús. Amén. Amén. Todos los que hemos estado viviendo con Jesús somos testigos de este amor maravilloso. Por eso el día de hoy el reino de Dios llega con Jesús. Querido hermano, querida hermana, ¿quieres recibir el reino de Dios? ¿Tú, Carlita? Por supuesto que sí. Pues entonces, si lo quieres recibir es porque estamos con Jesús y nos dice que el reino de Dios es la presencia salvadora de Dios. Es Jesús mismo. Él nos da la nueva ley del amor. Y para esto pues vamos a escuchar ya de lleno el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Vamos a escuchar el día que nos dice la palabra de Dios. Vamos a poner mucha atención a este video, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo del 20 al 21. El reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allá, porque el reino de Dios ya está sobre ustedes. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Pues hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo. También podemos ver otros textos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12 y Lucas capítulo 6, versos 20 al 26. ¿De qué tratan estos dos evangelios? Bueno, el Evangelio de Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas, pero desde la óptica ¿de quién? De Mateo. De Mateo, así. Y Lucas capítulo 6, las mismas bienaventuranzas, pero desde la óptica ¿de quién? De Lucas. Vamos a ver 10 puntos de nuestro tema de reflexión. El reino de Dios llega con Jesús. El primer punto: Jesús predica el reino de Dios. A ver, Carlita, ¿qué nos puedes compartir? Así es, Andrés. Jesús predica el reino de Dios. Los evangelios dejan muy claro esta parte de la predicación de Jesús que gira en torno al reino de Dios, de modo que se constituyen en el centro y marco a todas sus enseñanzas. Hay que recordar que en el contexto propio del anuncio del reino es la esperanza del Antiguo Testamento, desde que un rey que traía paz, justicia y a la nación que se compadecería y ayudaría a toda la nación, a los pobres, a los más necesitados, y el Mesías, nuestro Señor Jesús, les da esa respuesta de esperanza a través de estos evangelios. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, ¿cómo viene nuestro corazón? Mayormente destrozado, golpeado, desanimado, me critican, me juzgan. Pero cuando hemos escuchado de que Jesús viene a anunciarnos un reino de paz, un reino de justicia, ¿qué pasa? Uno dice: yo quiero conocer a ese Jesús.
háblame de ese Jesús. Yo necesito saber quién es ese Jesús para que también sane y libere mi corazón. Y es lo que Jesús nos viene a hablar. Viene a hacer vida lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Por eso, bueno, que estás aquí viendo esta transmisión, palabras de fe y esperanza, unidos con Café Carismático. Y vamos al punto número 2. Hemos hablado que Jesús predica el reino de Dios, pero en el punto 2 vamos a ver las características. ¿Qué características tiene el reino de Dios? Jesús anuncia que el reino de Dios ha llegado ya. Y estas son algunas de las características. Vamos a escuchar lo que dice Mateo, capítulo 11, verso 12, por favor. El reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. El Evangelio de San Mateo nos dice que se alcanza por la violencia. Fíjense que cuando en el mundo hemos sufrido violencia es cuando el reino de Dios se hace ¿qué? Más cercano. Se hace presente. Así es. Muchos nos hemos preguntado, Carlita, no sé si tú has escuchado a la gente adulta cuando dice, ¿y dónde estaba Dios cuando estaba pasando esta situación? Tanta matazón, tanta muchas veces, ¿no? Muchos sucesos que pasan, guerras, atentados en países, y esa gente se pregunta, como mencionas, ¿dónde está Dios en esos momentos que más esa gente necesitaba a Dios? Y déjate los países, a veces con todo respeto, en tu casa, en mi casa, en la casa de usted que nos está viendo en esta transmisión. A veces, sí o no, querido hermano, hermana, que nos ves en esta transmisión en vivo, nosotros que llegamos a la iglesia, llegamos no por ser los mejores ni los más santos, sino a veces nosotros que estamos llegando a la iglesia somos los que más pruebas tenemos, perdemos la paciencia. Híjole, llegamos a la casa y como las cosas no están hechas en el momento en que ordenamos, y sale el ogro. Se le viene abajo todo. Nos dice que también este reino es arrebatado por aquellos que se esfuerzan. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, a pesar de que ahorita puede ser que no estemos haciendo las cosas al 100% bien, pero que si nos ponemos abusados, puedo arrebatar, puedo hacer mío el reino de Dios. Así es, y que nos estamos esforzando para alcanzar al reino de Dios. Y si tú, hermano, que estás en la casa dices, ay, tatita, ¿qué dices, Andrés? Oye, pero es que yo no tengo fuerza. Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no se vale decir que no se puede. Así es. Mejor di que no quieres esforzarte. Hoy en el nombre de Jesús te invitamos a que arrebates el reino de Dios. ¿Lo quieres arrebatar, Carla? Por supuesto. Vamos a ver el siguiente punto. Dice la siguiente característica, que se centra esmerándose en ir más allá del cumplimiento de las leyes. Mateo 5:20. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Y todavía nos pasa a nosotros los católicos. Creemos que con cumplir la ley, una ley cuadrada, una ley que únicamente estoy observando qué hace el otro o qué deja de hacer para juzgarlo, para condenarlo, creo que con eso yo ya voy a hacer mío el reino de Dios. No. Es como dice esa frase común, haz el bien sin mirar a quién. Es una tentación, ¿sí o no? El sentirme mejor que tú, el que tú te sientas mejor que el otro. Así es. Y a veces creemos que el reino de Dios lo voy a hacer mío aplastando al otro. Pero eso se llama egoísmo.
La ley de Dios se ha escrito no para condenar al hombre, sino para marcarle como un camino por donde andar. Vamos con la siguiente característica. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. El reino de Dios ya está preparado. Mateo. Característica del reino de Dios que ya está preparado. En las escrituras de Mateo 25:34 que acabamos de escuchar, vemos cómo entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Dice el profeta Isaías que desde el seno de nuestra madre, Dios Padre ya nos ha conocido. Y nos dice: ¿acaso olvida la mujer al hijo de sus entrañas? Pues si ella llegase a olvidarse, yo no me olvido de ti. Míralo, estás tatuado, estás tatuada en la palma de mi mano. Eres precioso, eres estimado y yo te amo. Dice la misma palabra, el mismo profeta: los montes se moverán, las colinas se bambolearán, pero mi amor por ti no se apartará jamás. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Porque hoy, mira, hermano, hermana, amén, la mesa, el festín está preparado, está aquí ya preparado. ¿Qué necesitamos? Así como Carla y un servidor, Uriel, Alejandro que está allá y los hermanos que nos acompañan, hacer nuestro, apropiarnos esta riqueza que no es por mis méritos, Carla, ni por tus méritos, sino por los méritos, pasión, muerte y gloriosa resurrección de aquel que es la vida, de Jesucristo el Señor. Amén. amén. Muy bien, vamos con el siguiente punto, la característica: el reino de Dios está entre nosotros. Lucas 17:21. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21. No van a decir: está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Otra característica: que el reino de Dios está en nosotros. No van a decir que estás aquí o que estás allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de cada uno de nosotros. Todos los días de nuestras vidas debemos tener presente que el reino de Dios está siempre con nosotros. ¿De qué forma? Presentándose de forma de Jesús. Jesús es aquel que nos lleva al reino de Dios. Amén. Y fíjense, hay que tener ojos de cristiano. Y tú podrás decir: Chirrión, ¿y cuáles son esos? Hay que ver a Jesús en el pobre, en el más necesitado, en la viuda, en el enfermo. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene ojos de indiferencia, en él no vive Jesús, en él no está Jesús, porque entonces no estamos haciendo vida la palabra de Dios, la palabra sanadora, la palabra salvadora, la palabra liberadora. Porque aquella persona que se dice llamar cristiano es una persona que no anda de críticas en críticas, que no anda destruyendo, sino al contrario, construye en el nombre de Jesús. Siguiente característica: Mateo 21:31. Van unos antes que otros. Escuchemos la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 32. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos,
Pero ni con esto se arrepintieron y ni le creyeron. Otra característica del reino de Dios es que van unos antes que otros. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, como vemos en las Sagradas Escrituras, el primero. Entonces Jesús le dijo: en verdad les digo que el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Algo que mencionaba Andrés unos momentos, de las personas que a veces nosotros ni nos imaginamos, ahí está Jesús. Nosotros, como verdaderos cristianos católicos, debemos poner esa mirada de Jesús en esas personas más vulnerables, el enfermo, las personas que necesitan de un apoyo. Entonces ahí es donde primero van unos antes que otros. Acuérdate en Cuaresma, cuando hay una lectura donde le dice, está este hombre soberbio de pie en el templo orando, y hay un hombre pecador, postrado, humillado. Por eso nos postramos en la Iglesia Católica, por eso cuando está el Santísimo Sacramento expuesto, mayormente nos postramos, prácticamente como que nos acostamos en el suelo, y es señal de humillación, es señal de poquitez, es decir, reconozco mi nada. San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Y si Él es el todo, ¿quién soy yo como ser humano? Yo soy la nada. Nada. ¿Qué decía San Juan Diego ante la Santísima Virgen? Yo soy cordel, soy hoja seca, soy esa basurita que levanta el viento y que molesta ahí en el ojo humano. O sea, soy nada. Fíjate la humildad. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos exalta, Dios nos da la dignidad. Y fíjate, cuando este hombre empieza a decir, Padre del cielo, te pido perdón porque soy un pecador, y el hombre soberbio que estaba en pie decía, yo te doy gracias porque no soy como él. Él se creía, fíjate, se creía mejor, pero ¿quién estaba hablando en esa persona? La soberbia. Y la soberbia, la señora soberbia, es muy sutil en nuestra Iglesia Católica. Es que como yo vengo de blanco, como yo soy el ministro, como yo soy el ayudante del Padre, como soy el monaguillo, como soy esto, oye, ¿a ti quién te dio el título? Si dice la palabra de Dios que Él, teniendo la condición divina, dice la palabra que Él teniendo la condición divina, la dejó, y dice, y tomó la condición humana, y se anonadó, se hizo nada. Pero se hizo nada porque quería enseñarte a ti y enseñarme a mí su humildad, su sencillez. Él siendo el Todopoderoso deja al Padre, deja el reino de Dios, el reino que es paz, que es felicidad. Y sí, ciertamente, es un hombre que murió desnudo, pero por la piedad popular, por el pudor que hay en nuestras comunidades latinoamericanas, se ha puesto este trapo, aunque nuestro Rey y Salvador murió desnudo porque no tenía nada que ocultar, desnudo y muerto en la cruz por el peso de tus pecados y mis pecados. Él, siendo de condición divina, tomó la condición humana para enseñarnos desde su pequeñez su nada, y con su nada enriquecernos. Por eso, si tengo algo en que gloriarme, si tengo algo en que vanagloriarme, es únicamente en la cruz de Jesús.
es únicamente en Jesús, nuestro Señor, que ha muerto en la cruz, sí, pero no se ha quedado ahí muerto, sino que ha resucitado y hoy está vivo, está presente, está actuante y operante. ¿Dónde? En el sacramento de la comunión. Amén. Amén. Vamos con el punto siguiente, donde nos dice, Mateo 23:13, nos dice, a algunos se les cierra el paso. Vamos a escuchar qué dice. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Aguas, aguas, aguas. Y pon mucha atención lo que acaba de leernos Carla en este evangelio. Hay mucha gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Oiga, padre, ¿pero por qué hace esto? Oiga, padre, ¿pero por qué hace lo otro? Es que el padre anterior, híjole. En esos momentos cerraba el reino de los cielos a las personas más vulnerables, de los que ya habíamos mencionado. Entonces era algo que Jesús aborrecía, de que cómo vas a ponerte en esa parte. Nos ponemos facetas, camisetas de querer abarcar y apartar al hermano del reino de Dios. Así es, lo mismo que decíamos al principio. Me creo mejor que el otro. Pero a ti, ¿quién te dijo que eres mejor que el otro? Todos vamos en el mismo camino. Todos. Que unos vayan más adelante, otros en medio, otros estamos atrás, pero no significa que los que van adelante sean mejores que yo. Vamos con el punto número 3 que nos va a explicar Carlita. Presencia salvadora de Dios. Estas expresiones parecen indicar una gran independencia del reino frente a los hombres, pues la iniciativa es solo del Padre. La buena noticia de este reino es la presencia salvadora de Dios entre nosotros para realizar la comunión con Él y con los hermanos. Pero no es posible quedar pasivo ante este ofrecimiento, sino que hay que realizar esfuerzos para apropiárselo. Por eso mismo el reino de Dios se busca, se alcanza y se arrebata. Al haber escuchado esta presencia salvadora de Dios, una pregunta: ¿de quién es el reino de Dios? Pues de Dios. Y sobre todo, la pregunta que nos hicieron, ¿quién es el reino? Más adelantito, sigue en el programa, Laurita, y te lo vamos a contestar, porque de eso se trata, de que las dudas que surjan es cuestionarme, porque la fe se cuestiona, no es únicamente una fe tradicional. ¿Por qué eres católico, cristiano? Porque mi abuelita me bautizó por la iglesia católica. No, hay que tener la convicción. Vamos con el número 4 que dice, los preferidos de Jesús. Vamos con la siguiente cita bíblica. El reino de Dios es para todos, pero los que más necesitan esta presencia de Dios son precisamente ¿quiénes? Los pecadores, los enfermos, los marginados. O sea, tú hermano, tú hermana que nos estás viendo, tú necesitas el reino de Dios. Para ti es el reino de Dios, para mí también. ¿Para ti, Carla? También. Pues entonces Carla hace ratito decía que hay que arrebatarlo, o sea, hay que ser muy astutos, muy sagaces y estar así expectantes para que cuando el reino de Dios se haga presente, entonces hacerlo mío. Vamos a escuchar Marcos capítulo 9, verso 42. Capítulo 9, versículo 42. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Los pequeños son los preferidos de Jesús. Los pequeños son siempre aquellos que son inocentes.
aquellos que saben perdonar prontamente. Vamos a escuchar también lo que dice Mateo 11:25. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue tu agrado. Los sencillos, todos los que son sencillos, aquellos que no hay arrogancia. Y fíjate, lo malo no es de que no haya arrogancia, sino que hay que saberla detectar. Cuando yo ya tenía 10 años de perseverancia en la iglesia, híjole, la señora soberbia me hizo la visita, pero yo no me había fijado que estaba yo como infladísimo, porque yo ya me la sabía de todas. Y cuando ves a los demás, como que por debajo del hombro volteabas a ver a los hermanos, porque entonces te no sabe. Está empezando. Pero fíjate que aquellos que son sencillos de corazón, como dice las bienaventuranzas, son los que verán a Dios. Y haz de cuenta que esa gente sencilla es como si fuera un alfiler, como los que acabo de quitar del Cristo. Y viene discretamente, te pinchan, te sacan toda la arrogancia, pero tú tienes que trabajarla, tienes que darte cuenta. Siguiente punto, por favor. Así es. Otro punto de los preferidos de Jesús: los oprimidos por trabajos y angustias. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando cargas pesadas, que yo les aliviaré. Y es que aquí en ese punto donde nos menciona la palabra de Dios, que aquellos que están cansados, que llevan alguna carga, que ellos son los preferidos de Jesús. Los oprimidos por algún trabajo, angustia, es donde Jesús pone su mirada en ellos para alivianar ese cansancio. Otro punto son los publicanos y pecadores. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 16. Maestros de la ley, del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con los pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Están comiendo con los publicanos y pecadores. Esto podemos verlos en San Marcos capítulo 2, versículo 16. También aquí, como dijimos anteriormente, los publicanos y pecadores. Aquellas personas cobradores de impuestos son las personas que Jesús estaba presente. A lo mejor y en las Sagradas Escrituras, en Jesús palabra, nos ve claros ejemplos, como Jesús, además de estar con personas vulnerables, enfermos, prostitutas, también estaban entre pecadores, publicanos y reyes de la ley. Entonces es ahí donde son preferidos de Jesús para que ellos puedan estar en el reino de Dios. Escuchemos el Evangelio de Mateo 21:32. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 32. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y ni le creyeron. Los preferidos de Jesús, los publicanos y prostitutas. Y aquí, en este sector de nuestra amada ciudad de Villahermosa, pues
Para donde mires, vas a encontrarte con Jesús. Aquí en el sector donde estamos de Jesús Nazareno, del Señor de Tila, aquí a donde veas a los alcohólicos, a los drogadictos, a las sexoservidoras, ahí en ellos está Jesús. Nos preguntan, aquellas personas que están preparadas en liturgia, en catequesis, en pastoral, en cualquier ministerio, pueden, dice, entonces la soberbia puede entrar en esas personas. Claro que sí, y lo hemos estado compartiendo a lo largo del tema. ¿Cómo? Cuando yo me considero mejor que el otro, cuando, lo que decía el ejemplo, a veces puede ser que yo ya tenga 20 y tantos años perseverando y vaya ya adelante, y Carlita tendrá 3 años y vaya ya en la cola de la fila. Pero no significa que como Andrés ya va para 30 años de perseverancia y Carlita para 3 años, Andrés sea mejor. No, significa que Dios me ha llamado en ese tiempo, porque hace 30 años pues Carlita no existía. Así es. Apenas tiene como 16 años. En la pastoral, digo. ¿A qué quiero llegar? La soberbia en especial y en esencia nos llega más pronto a aquellos que nos sentimos como lo que dice las Sagradas Escrituras, aquellos que conocían la ley, aquellos maestros de la ley. ¿Por qué creen que Jesús le decía hipócritas, raza de víboras? Porque ellos conociendo, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ellos teniendo las profecías, hacían todo lo contrario. Estaban observando qué hacían o dejaban de hacer los otros para condenarlos, para criticarlos. Esa no es la ley de Dios, ese no es el reino de Dios. Seguimos. Lucas 5:32 nos dice que se trata más bien de integrar a personas que habían sido tenidas como perdidas. Vamos a escuchar Evangelio de Lucas 5:32. Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores que se arrepientan. Y aquí nos preguntaban, ¿qué necesitamos nosotros los servidores para alcanzar a comprender qué es lo que quiere Dios de mí para vivir y gozar del reino de Dios? Aquí lo acabo de leer. Se trata de integrar a aquellas personas a las cuales humanamente hablando pensamos que deberían de ser ¿qué? Expulsados. Hagan de cuenta que esas personas es como si se llamaran coronavirus. Aquella que es prostituta, que es drogadicto, que es esto, que es aquello. Ay, uno quiere guardar su distancia. No quiero que me vean con Carlita porque Carlita es una ficha. Ay, no quiero que me vean con fulano de tal porque es... No. Al contrario, puede ser que si Andrés se ha portado de tal forma y no ha dado testimonio, dice una frase de Martín Valverde, que las oscuridades que tiene el otro hermano son mi falta de dar luz. Si yo, Andrés, estoy viviendo en la oscuridad, discúlpame, querido hermano, querida hermana, es porque quizás tú no me estás dando suficiente luz. Amén. Vamos con el punto número 5, Carlita nos los va a explicar, las parábolas. Las parábolas. La predicación del reino de Dios se hace a través de parábolas, que era la forma común de enseñar de los rabinos. En los labios de Jesús, las parábolas obligaban al hombre a considerar su vida, su comportamiento y su propio mundo desde una perspectiva muy distinta. Podemos ver en las Sagradas Escrituras cuántas parábolas nos dejó Jesús. ¿No crees, Andrés? De que, como menciona aquí, está muy diferente un estilo de vida, un comportamiento diferente al de nosotros mismos, pero que a través de esas parábolas nos lleva a mejorar, a ver de una perspectiva muy diferente a como la ve Jesús. Y las parábolas son como analogías o cuentecitos, como historias pequeñas.
Y dice que Jesús es el mejor pedagogo, el mejor maestro que nos enseña, porque nos enseña, fíjate, una parábola, la semilla, la perla preciosa, la del sembrador, cosas como el buen pastor. Sí, entonces cosas que día a día la gente de su alrededor, de su comunidad, conocía, sabía. Entonces, querido hermano, cuando tú y yo te diga el Padrecito, oye hermano, hay que compartir la palabra de Dios, hay que invitarlos a que vengan a la misa. No se vale decir, ay padre, es que estoy vieja, es que estoy viejo, es que estoy torpe, no se me queda nada. No se vale. Habla desde la sencillez. ¿Cómo qué haría Jesús? Vamos con el punto número 6, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas también las conocemos como felices o dichosos. En las bienaventuranzas el Señor nos invita a un nuevo tipo de relación humana mediante una separación de toda actitud destructiva. Y Jesús proclama en ella una esperanza que vendrá con la justicia del mismo reino. ¡Qué hermoso! Porque mayormente nosotros los seres humanos, ¿qué decimos? Divide y vencerás. Ay, somos bien complicados, criticamos de todo, metemos cizaña, ni ayudo, como dije hace rato, ni picho, ni cacho, ni dejo batear. Y entonces, si son 3 o 4 los que están ayudando, vengo y siembro la discordia. Y eso no quiere Jesús. Jesús quiere que yo siembre justicia, paz, amor y caridad. Y nos dice que en los evangelios, ya lo decía al inicio, que hay 2 versiones, Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6. Y en los 2 casos nos manifiesta Jesús esa irrupción del amor. O sea, en medio del caos, Jesús viene a depositar ¿qué cosa? Su amor. Su amor. Mucha gente, Carla, yo no sé si has escuchado cuando la gente dice, ay padre, es que yo voy a llegar a la iglesia cuando me nazca, cuando yo esté bien. Tatita, nunca vas a llegar. Porque no se trata de que tú y yo seamos buenos, sino porque Él es bueno. Él nos ha salido al encuentro. ¡Qué maravilloso! Sí, la verdad es algo que me conmueve mucho y me gustaría compartirles. A veces, como cristianos, muchas personas dicen, cuando Dios me llame, cuando yo siento que esté listo para ir a darle mi servicio a Dios, es cuando yo voy a alabarle. Algo que el día de hoy estuve viendo en una homilía por ahí de María Visión, es que un sacerdote se dirigía al cristiano desde su casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú hoy para servirle a alabar a Dios? Dios busca que le sirvamos, que adoremos, no en los momentos de dificultades, de tristeza, sino siempre porque Él nos está esperando. El punto número 7 dice, ámense los unos a los otros. Vamos a escuchar lo que Carlita nos va a compartir, al igual que la cita bíblica, por favor. Ámense los unos a los otros. Puede decirse que tanto en los evangelios como en los otros escritos del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús se sintetizan en una sola: el que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículo 12. Y es que Jesús es el nuevo legislador que quiere hacer de nosotros la nueva comunidad de los hijos de Dios, cuyo distintivo es el amor. Esta palabra, este sentimiento tan importante que es el amor que Jesús sembró en nosotros, que cada día siembra en nosotros, queriendo que nosotros nos amemos como ese mismo amor que Él nos da. Qué maravilloso, ¿no? Dios, a través de Jesús, no nos pide que demos a los demás algo que no tengamos.
lamentablemente, que dice el cristiano católico: ay, hermano, te voy a compartir de lo poquito que Dios me ha dado. Y yo te pregunto, ¿tienes un Dios pichicato? ¿Tienes un Dios poquitero? Voltea a ver acá, mira. Si Dios te amó hasta el extremo, se dio todo, no se reservó nada para Él, hasta su última gota de sangre se dio a ti y se dio a mí por amor. Número 8, y ya terminamos, 2 puntos más. Jesús es el nuevo legislador. En el Antiguo Testamento, Moisés dio una ley a los israelitas, y Jesús no viene a destruir esta ley, viene a darle, ¿qué cosa? Plenitud. Viene a cumplirla, a perfeccionarla, y para esto Mateo nos dice que para Jesús cumplir la ley es Mateo capítulo 5, verso 21-22. Mateo 5, 21-22, no matar, y además ser siempre sinceros, decir cuándo es sí. No matar y además no insultar o despreciar al otro. Dice la misma palabra de Dios: digan sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Qué pasa? A veces uno dice: por Diosito santo, mira, hasta me beso la cruz y la trueno. No, di sí cuando es sí y no cuando es no. Siguiente punto: reconciliarse con Dios y además reconciliarse antes con los hermanos. Mateo 5, 23-24. ¿Qué nos dice? Mateo 5, 23-24, reconciliarse con Dios y además reconciliarse antes con los hermanos. Dice la palabra de Dios: si llevas tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano herido está, dice, deja tu ofrenda y ve con tu hermano y haz la paz. No vaya a ser que mientras tú vas en camino, él vaya con el juez y el juez con el carcelero y te metan a la cárcel. Queridos hermanos, no tenemos que tener deudas con nadie. Hay que perdonar a aquellos, en especial a aquellos que nos critican, en especial a aquellos que a veces no opinan igual que nosotros. Dios que los bendiga. Siguiente punto, Mateo 5, 33-37, no jurar en falso y además ser siempre sinceros. ¿Qué nos dice el Evangelio? Ustedes saben que se dijo ojo por ojo y diente por diente. En cambio, yo les digo, no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te bofetea la derecha. Y al que te arma pleito por la ropa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle carga, llévasela el doble más lejos. Dale al que te pida algo y no le vuelvas la espalda al que te solicite algo prestado. Mateo 5, 43-48, no lo vamos a leer, pero ¿qué nos dice? Dice: querer a los que no nos quieren y a los que nos hacen el mal y abrirnos a un amor universal. Si tú y yo hacemos el bien, aquellos que nos hacen el bien, dice, ¿qué mérito tienen? Todo mundo lo hace. Mejor ame a sus enemigos, dice la palabra de Dios. Mateo 6, 1-8 nos dice que hay que orar, ayunar y dar limosna, y además no hacerlo para que nos lo aplaudan. Acuérdate que cuando estamos en Cuaresma, en especial el miércoles de ceniza, les enseño la palabra LOA, L-O-A, es limosna, oración y ayuno. Es lo que nos pide Jesús, y lamentablemente a veces nada más lo dejamos para Cuaresma. ¿Cuándo voy a ayunar? En Cuaresma. ¿Cuándo voy a dar limosna? En Cuaresma. No, la limosna es siempre, es la ofrenda, es la dádiva, tu tiempo. Y por último nos dice Mateo capítulo 6, verso 19-34, no amontonar riquezas y ante todo poner al Señor como centro de la vida. Por eso nosotros aquí tenemos la palabra de Dios, tenemos el cirio, porque es el centro. Y por último, vamos con el punto número 9 que nos dice, alguien nos preguntaba, creo que Laura nos preguntaba, ¿quién es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Aquí va la respuesta. El reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre
de Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible. El reino de Dios, ¿quién es? Es Jesús mismo. El reino de Dios no es un concepto. No es un concepto que lo vas a encontrar en la enciclopedia o que lo vas a encontrar en internet o que lo vas a googlear. No, es una persona. Es la persona de Jesús. Porque dice la palabra de Dios. Y lo dijo Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Cristo Jesús es el puente. Amén. Es el único medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Ni aquí ni en China. No es el Buda, no es el Dalai Lama, es Jesucristo. No es Mahoma como profeta, es únicamente Jesús. Algunas religiones dicen que Jesús simplemente fue un profeta, un gran sabio. No, Así es. les tengo noticias, no, Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es mi Señor y es mi Salvador y no hay otro medio de salvación. Es el fundamento de nuestra iglesia. Cristo Jesús es la piedra angular, esa piedra que los constructores habían desechado. Y hoy, para la iglesia católica, para todos los cristianos, es la piedra angular. Amén. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Amén. Y por último, pues nos dice que como no es un concepto y es una persona, no es una doctrina o no es un programa que, ¿verdad?, que está sujeto a la libre elaboración de conceptos, de filosofía, sino que ante todo es el rostro y el nombre de la persona de Jesús de Nazaret, imagen de ese Dios invisible, aquel Dios en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que se le manifestó a Moisés en el cerro, en la montaña, y que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios desconocido del cual San Pablo hablaba, ¿te acuerdas? A los filósofos. Ese Dios desconocido ahora tiene un nombre. Jesús tiene un rostro. Jesús de Nazaret. Y por último, el reino, la obra salvífica de Dios. El reino de Dios se entiende como la intervención personal todopoderosa y absolutamente gratuita de Dios, quien por su Hijo se reafirma como el Señor, cambia el rumbo de la historia, hace prevalecer su voluntad en todo género humano y destruye el dominio del mal, la salvación, que es el reino de Dios. Consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor que se manifiesta y se da a Jesús mediante su Espíritu. Podemos entender que el reino de Dios como la intervención personal todopoderosa y absoluta que es gratuita de Dios. Este reino de Dios es gratis, es para todo. Y como lo hemos dicho a lo largo del tema, simplemente me lo tengo que apropiar, hacerlo mío. Y nos vamos a preparar para nuestro momento final, para decirle al Señor: hoy, Señor, yo quiero apropiarte en mi vida. Hoy quiero decirte, Señor, sí, Señor, hoy quiero que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida y me llenes. La salvación, que es el reino de Dios, consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor que se manifiesta y se da en Jesús mediante el Espíritu. ¿Sí? Lo podemos ver en Evangelización de las Culturas en la Ciudad de México, numerales
1175 y 1176.